Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Les saluda Carolina Lara. Les presento la serie Personajes más destacados de la Biblia, extraído de la Biblia H2O, traducción lenguaje actual, esperando sea de edificación para sus vidas. Personaje bíblico de la semana: Elías. Había anunciado una terrible sequía y se burló de los falsos profetas de Baal, a quienes desenmascaró delante del pueblo y del peor de todos sus reyes. El fuego de Dios fue la respuesta y la confirmación de la autenticidad de su llamado profético. Finalmente, degolló a los 450 impostores en las orillas mismas del arroyo Quizón. Lo persiguieron para matarlo. Debió huir al desierto para salvar su vida, y el Señor le envió cuervos para alimentarlo, e hizo maravillas por medio de él. Anunció por fin la llegada de la lluvia. Tuvo momentos de profunda tristeza y amargura, hasta desear intensamente su propia muerte, pero fue reanimado por un ángel del cielo que lo alimentó y fortaleció para su extenuante caminata de 40 días hasta el monte de Dios. En la soledad de Horeb descubrió la presencia de Dios en un silbo apacible y recibió el mandato divino de nombrar a Eliseo como su sucesor. Pero nada de ello fue suficiente para que el pueblo y sus gobernantes se arrepintieran de sus pecados. Un día, Elías y Eliseo salieron caminando de Gilgal, la tierra entre el Jordán y Jericó. Era un lugar muy especial. Gilgal había sido la primera región de la tierra prometida conquistada por Israel. Allí acampó el pueblo luego de que Dios abriera las aguas del Jordán. En Gilgal se celebró la Pascua por primera vez. De allí partieron los espías a explorar Jericó antes de la conquista. En Gilgal, Saúl fue investido como primer rey de Israel. Elías y Eliseo salieron caminando de Gilgal. Al llegar a las orillas del Jordán, Elías golpeó con su manto y abrió un camino en las aguas, y los dos profetas cruzaron por un sendero de tierra seca en el lecho del río. Siguieron caminando hasta que de repente fueron apartados el uno del otro por una carroza de fuego tirada por caballos también en llamas, y Elías fue llevado al cielo en medio de un enorme torbellino. Dios quiso llevárselo al cielo sin que atravesara las puertas mismas de la muerte. Características: lo más: profeta y maestro, obediente, solitario, valiente, seguro, confiado, tranquilo, minucioso y de hablar irónico. Los hechos sobrenaturales fueron una constante en la vida de Elías, incluso su muerte. Lo menos: desde la euforia del Monte Carmelo, donde Dios había demostrado su poder, a Elías lo invadió un estado tal de miedo, tristeza y desaliento que no aguantó más y prefirió morir. ¿Qué nos deja? Reconocer a Dios en los grandes milagros, así como en el delicado ruido del silencio. Dios elige el modo de hablarnos.